menos se nos llovió esta vez. Buenísimo. ¿Ya? O sea, no es que se llovía, pero teníamos unos problemitas. Gracias ahí a los diáconos que han ido solucionando esos pequeños detalles. Y que podemos estar alrededor de la palabra del Señor de manera libre y sin miedo a que alguien entre por esa puerta y nos diga qué están haciendo, sino que tenemos la libertad en el Señor de poder estar en este lugar. Vamos a continuar con nuestro estudio o nuestras exposiciones que hemos tenido en la carta de Pablo a los Gálatas. Creo que no está todavía working. La vez pasada estuvimos ya estamos en el capítulo 5, hermano, nos falta poquito para terminar. Y en la pasada exposición vimos los primeros 12 versículos del capítulo 5. ¿Ya? Y fuimos animados, al igual que los Gálatas, a vivir la libertad que nos ha sido otorgada, pero no según nuestros estándares o nuestra idea, sino según lo que Dios ha revelado en su palabra. Fuimos desafiados a mantenernos firmes en aspectos fundamentales de la vida. ¿Cuáles son esos aspectos? Ahí tuvimos esta fue la idea central. El creyente se mantiene firme en la libertad ganada por Cristo, en la libertad del pecado que hace posible lo demás. ¿Ya? Todo lo que nosotros podemos ser, hacer, lo tenemos a través de la libertad que tenemos del pecado. La gracia que nos recuerda que no fue por nosotros, sino por Cristo. El amor que nos permite realizar obras de fe y mostrar quiénes somos realmente, la verdad en la que hemos sido enseñados y debemos profundizar y continuar creciendo, y finalmente en la proclamación, que es el acto de continuar expandiendo el mensaje de la reconciliación con Dios. Si recordamos acá, Pablo ha estado atacando fuertemente la enseñanza judaizante de que decía que no solamente bastaba con la gracia y con la fe, sino que era necesario también obras. ¿Ya? Y obras, pero de todo tipo. Por eso Pablo es bien específico y bien fuerte al decirle a los judaizantes que estaban en las iglesias de Galacia, era de que si querían cumplir la ley, entonces tenían que cumplirla toda. ¿Y por qué no lo llevaban al extremo? Total, si las obras son necesarias para la fe, Cristo es absolutamente innecesario. Hoy vamos a continuar en esta exposición de este capítulo bajo la idea central que tiene toda esta epístola que hemos estado desde el principio, que es la libertad cristiana. Está en la exposición número 14 de este tema, y vamos a estar en los versículos 13 y 15. Ahora, la libertad cristiana es un tema en el que abundan los matices. Muchas veces es definido desde la óptica personal acerca de lo que uno cree o siente acerca de la libertad y cómo uno la utiliza. Ya, si hiciéramos una encuesta acá, probablemente dijera, hermano, ¿qué es la libertad cristiana para usted? Bueno, y ahí entonces empezaríamos a ver diferentes matices y ópticas. Pero bíblicamente es bastante clara su definición, alcances y aplicación. Aún así, los creyentes necesitamos ser enseñados y desafiados acerca de cómo vivir esa libertad. Ahora, pensando en qué es lo que asociamos cuando pensamos en este tema, ¿ya? Aquí tengo una imagen para que, ¿no? Libertad, ¿cierto? Ya estamos. Libertad. Y a modo de ejercicio, bien, bueno, hay formas de poder abordar este tema de la libertad, pero yo quiero hacer el siguiente ejercicio. Hice una búsqueda en Spotify, ya esta plataforma de música, y me puse a buscar todas las canciones cristianas relacionadas con la libertad. No todas, ya, no estuve así un mes buscando, algunas, las primeras que salen en la lista, ya las más recomendadas. Obviamente usted pone libre, y la primera canción que sale en Spotify es Libre Soy, ya la de la película del Frozen. Ya, pero las canciones cristianas, ¿y para qué? Para poder observar un poco, bueno, ¿de qué tratan? Cuando yo estoy pensando en la libertad, bueno, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que a los creyentes a veces pensamos? Y fue interesante observar, obviamente, hermano, sin desmerecer ni a los compositores, ni cantantes, no, esto no es una crítica con respecto a eso, sino cómo es tratado el tema. Es interesante, ya que a veces es de manera superficial y otras veces tiene una orientación a un solo aspecto de este tema. Por ejemplo, hay una canción que se llama Libre, que es de Juan Carlos Alvarado, tiene 3 millones de reproducciones, 3.700.000.
¿ya? Y dentro de la letra, en el coro dice, libre yo soy, las cadenas del pecado han sido rotas, libre yo soy, para cantar, para avanzar, para gozar. Es bien buena la canción en todos los casos, hermanos, pero habla un poco y gira en torno a eso, a lo que yo siento o lo que yo puedo hacer. Siguiente, libre de Miel San Marcos, 10 millones y media de reproducciones. Dicen, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy, libre soy. ¿Ya? Siguiente, libre soy de Barak, 13.900.000 reproducciones. Me hiciste libre y hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy, bueno, muchos libres son. ¿Ya? Y libre soy de Bancraft, 5 millones de reproducciones. Dice, mi futuro te entrego, como tú yo quiero vivir, un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti, vivo estoy, uralá, bueno, aparte uralá, dice uralá, y rendido a ti yo libre soy. Evidentemente, hermano, este ejercicio no es para nada concluyente acerca de cómo se aborda el tema de la libertad cristiana, ¿ya? Pero sí lo que nos deja, o por lo menos a lo que a mí me deja, después de poder analizarlo un poco, es que es muy necesario poder conocerlo bien, ya que este mismo ejemplo de las canciones, nomás como un pequeño puñado de canciones, refuerza la idea de que muchas veces depende de cómo yo quiero verlo. Como yo quiera ver la libertad cristiana, es como yo la voy a vivir, como yo la voy a enseñar y como yo la voy a experimentar. Ahora, lo maravilloso del estudio bíblico es que la enseñanza doctrinal no depende de nosotros, sino en lo que las Escrituras transmiten. Por este motivo, vamos a examinar los versículos 13 y 14 del capítulo 5 de Gálatas. Así que vamos a leer todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El día de hoy seremos expuestos a una realidad que tienen los hijos de Dios, que hemos sido liberados por Dios Hijo. Pero al igual que los Gálatas hace casi 2000 años atrás, tenemos que tomar decisiones de cómo vivir esa libertad. Es por ese motivo que vamos a considerar la siguiente idea central. El creyente vive su libertad en Cristo para servir. El creyente vive su libertad en Cristo para servir. Tengamos un momento de oración. Te damos gracias, Padre, porque podemos abrir tu palabra. Y en esta tarde, Señor, ya te pedimos que seas hablando en nuestras vidas. Que las preocupaciones, las cosas que tengamos quizás en nuestras mentes puedan ser puestas a un lado para poder, Señor, recibir tu palabra, para poder tenerla en nuestros corazones, poder madurarla y también llevarla a la práctica, Señor, te lo pido. Agradecemos por todo esto y te pedimos que seas tú guiándonos. En nombre de Jesús. Amén. Bien, el creyente vive entonces su libertad en Cristo para servir. Y vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con esto y cómo somos animados a vivir bíblicamente nuestra libertad. Primero, somos llamados a ser libres. ¿Ya? Ese es el llamado y lo tenemos en el versículo 13, parte A. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. El vosotros es enfático por su posición en el griego que está al principio. O sea, de hecho, lo primero que ustedes lo leerían en griego sería vosotros. Antes, en el texto exactamente anterior, que nos encontramos, decía, ojalá se mutilasen los que os perturban. Eso estaba hablando Pablo. Para vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Hace un contraste entre los legalistas que los estaban estorbando, que los perturbaban, y que Pablo entonces les instó, bueno, mutílense entonces religiosamente si eso es lo que ustedes quieren hacer. Pablo lo ha señalado una y otra vez. La vida cristiana es una vida de libertad, libres de la ley como medio de salvación, de sus ceremonias y regulaciones externas como forma de vida y de su maldición por desobediencia a la misma. Esa es la libertad. Ya lo hemos mencionado en ocasiones anteriores. Somos libres de la ley y de la maldición, la condenación por no obedecer la ley.
Esa maldición Cristo la cargó en sí mismo en representación por todos los creyentes, como dice ahí también en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús tomó el lugar que nos correspondía a nosotros y Él cargó. Él vino para liberar a los cautivos, no para mantenerlos en el cautiverio o para ponerlos en un cautiverio nuevo. Esto sería volver a poner el yugo de la ley en sus cuellos. Los liberé de la ley, pero ahora tienen que seguir la ley todavía. Eso es lo que estaban diciendo los judaizantes. La libertad que tiene el creyente no está porcionada ni es progresiva. Ya no es algo que uno empieza como a experimentar de a poco. El creyente ha sido puesto en libertad. No es condicional. Ya no es como cuando aquí, por ejemplo, en la cárcel, dicen: ya, señor, usted va a salir, pero lo vamos a poner una cosita ahí en el tobillo, ya, para que nosotros sepamos dónde usted está y todo. O sea, es una libertad condicionada. O, por ejemplo, cuando las personas tienen la posibilidad de andar fuera durante el día, pero en la noche vuelven a dormir a la capacha. No es así en la vida del creyente. Está completa por medio de Cristo. Respecto a esto, un comentarista llamado Morris dice lo siguiente: Pablo no está diciendo que una cierta medida de libertad fue otorgada a regañadientes a los creyentes. Está diciendo que la libertad es la esencia del ser cristiano, es la base fundamental de toda la vida cristiana. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Por estos motivos es necesario examinarnos y ver si realmente entendemos lo que significa tener la libertad. Podríamos preguntarnos si acaso la gente nos ve como personas libres. Muchas veces los cristianos son vistos por el mundo como personas más atadas y vendadas que cualquier otra. ¿Cierto? ¿Le hace sentido eso, no? Ah, tú eres cristiano. Ah. O a veces nosotros mismos nos ponemos en esa posición. Oye, vamos a hacer esto, otro. No, que como lo digo, mi religión no me lo permite. Tenemos libertad, pero realmente a la vista del mundo parece que no la tuvieran. Ahora, la opinión del mundo, desde su óptica caída, no es muy relevante. Nosotros como creyentes nos vemos en libertad, vivimos en libertad, ¿no estamos aprovechando este don maravilloso? Ahora, claro, dependiendo de lo que yo entienda o que yo quiera entender y qué óptica yo le quiera poner a la libertad, va a ser: no, hermano, yo soy libre, por eso yo voy domingo por medio nomás a la iglesia, ya, porque tengo libertad. Por eso estamos examinando qué es lo que significa ser realmente libre. El apóstol vuelve a enfatizar en la libertad que los gálatas tenían y que no debía ser minimizada o trastocada. Era fundamental, hermano, ustedes son libres de tener que hacer esto, de comer esto, de realizar ciertos rituales, hacerlo de tal o cual manera, en tal o tal fecha. No es lo que ustedes tienen que estar haciendo. Pero, como es importante que esto no sea ni minimizado ni trastocado, es necesario hacer una advertencia. Somos advertidos acerca del uso de la libertad. Somos llamados a la libertad, pero somos advertidos. Versículo 13, parte B. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. El texto podría traducirse también como: solamente no conviertas tu libertad en una oportunidad para la carne. No le den a la carne el asidero ni el pretexto, la ocasión, para la impunidad que tanto busca de poder desarrollarse ahí feliz, la carne, el pecado. No dejes que haga de la libertad cristiana su oportunidad para desarrollarse. Hermano, el gran temor del legalista es que la libertad sea utilizada inmediatamente como una oportunidad para la carne. Por eso mejor no dar libertad. Por eso mejor seguir la ley. Eso es lo que están diciendo. No, porque si usted tiene libertad, ¿qué es lo que usted va a hacer? Lo siguiente: esta idea de que las personas simplemente van a salir y van a pecar como les plazca. Y luego le digan a Dios: lo siento,
por favor, perdóname. Y luego continúen haciendo lo que quieran nuevamente. Que si es por eso, hermano, mejor no tener libertad, porque seguro que lo primero que voy a hacer es me voy a poner a pecar. Entonces mejor prefiero estar atado a esto. Pero eso no es lo que el Señor quiere. Esa no es la libertad que el Señor está poniendo delante de nosotros. Él nos ha liberado del pecado. Por lo tanto, no es la opción o la única alternativa que tengo es pecar. Cuando estábamos muertos en delitos de pecado, esa era la opción. Pablo reconoció el peligro de esta actitud, por lo que advirtió contra ella acá. Solamente que no uséis la libertad como oportunidad, como pretexto para la carne. Es interesante notar que la palabra ocasión era utilizada para aludir a un lugar desde el cual se realiza un movimiento o ataque, una base de operaciones militares. Este era el punto de partida. Y la libertad que tenemos en Cristo nunca debería funcionar como una plataforma de pecaminosidad. Ahora que soy libre en Cristo, entonces me puedo dar cierta licencia. Porque el Señor me perdona mis pecados pasados, presentes y futuros. Eso no es lo que el Señor quiere, que nosotros hagamos y aprovechemos con nuestra libertad. Que no sea un pretexto, que no sea una base de operaciones sobre la cual decir, ya de ahora entonces yo en esto de acá, en esto no, el Señor me perdona, así que voy a empezar a calcular esto como un plan. Ocasión para la carne. La carne, en este contexto, denota la naturaleza terrenal del hombre apartado de la influencia divina y por lo tanto propenso al pecado y opuesto a Dios. La carne es la inclinación pecaminosa del hombre, de la cual el creyente ha sido liberado y por lo tanto no está regido ni controlado por ella, pero que sigue presente residualmente en la vida del cristiano. Eso es una realidad. Hemos sido libertados del poder del pecado en nuestras vidas, pero lamentablemente todavía potencialmente hay pecado en nuestra vida. Podemos pecar. Hermanos, es importante considerar esto. El verdadero creyente puede caer en pecado. Puede manifestar alguna obra de la carne. El apóstol Juan es claro al mencionarlo ahí en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, un creyente puede caer en pecado, puede manifestar alguna obra de la carne, pero un verdadero creyente no puede, hermano, un verdadero creyente no puede estar otra vez en la carne. Vivir en pecado, andar en pecado, ser esclavo nuevamente de donde fue liberado por Cristo. Volver a morir de donde fue resucitado. Pablo se lo dice a los Efesios en su epístola, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, ¿qué cosa dice ahí? Anduvisteis. Ahora, andan ahora, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ustedes estaban allá, muertos, y eso es lo que tenían que hacer, andaban en eso, vivían en eso, pero ahora no. Miren lo que dice también ahí en Romanos capítulo 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Eso es lo que nosotros nos dedicábamos antes de que tuviésemos una nueva vida en Cristo. Estábamos en la carne y hacíamos lo que la carne quería. Por lo tanto, si alguien que se identifica como creyente, que dice yo soy hijo de Dios, vive, anda en la carne, es más probable que no sea realmente un hijo de Dios.
Por eso es importante este llamado de atención que Pablo le está haciendo. Hermanos, ustedes son libres. Uno lo puede ver un poco en el drama de lo que pasa en nuestra sociedad el día de hoy. A veces la delincuencia, por ejemplo. Personas que están en la delincuencia, son detenidos, van a la cárcel, son privados de libertad, ¿cierto? Se supone que se les trata como de reformar. Muchos salen y ¿a qué vuelven? A la delincuencia, donde estaban. Algunos se perfeccionan estando en la cárcel, ¿no? Pero si hacemos un símil como en la vida cristiana, no debería ser así. Somos sacados del lodo cenagoso y puestos en el lugar maravilloso. No volvemos allá, como el chancho que vuelve ahí al barro. Por lo tanto, este es un llamado de atención, hermano, no a que, ya, entonces, bueno, sí, yo estoy andando en pecado, no debería, yo no debería caer en pecado. Pero si estoy andando en pecado constantemente, debería analizar mi vida quizás. No soy, tal vez soy un buen religioso, bueno, no sé si tan bueno, pero un intento de religioso. Pero no soy un verdadero creyente, hijo de Dios, porque los hijos de Dios no están viviendo en la carne. Por eso Pablo le habla a los hermanos, porque aquellos que se reconocen como creyentes, los verdaderos hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús, los que fueron bautizados en Cristo y han sido revestidos de Cristo, los cuales han sido llamados a la libertad y han sido hechos libres por Jesucristo, son llamados también a permanecer firmes en la libertad con la cual Cristo los hizo libres. Por eso, hermanos, la pregunta acá en la práctica es, ¿cómo van a usar su libertad? Somos llamados a la libertad, pero que no la usemos como una oportunidad para la carne. Hermanos, evidentemente, por lo que el texto nos muestra acá, podemos elegir usar la libertad como una oportunidad para la carne. Esta opción, este peligro, es lamentablemente posible para los hijos de Dios. Podemos tomar la gloriosa libertad que Jesús nos ha dado, torcerla y usarla como una forma de complacernos a nosotros mismos a expensas de los demás. Podemos ser tentados a usar nuestra libertad como una base de operaciones para el pecado egoísta, el cual traiga daño a nosotros y a los que nos rodean. En línea con esta advertencia, debemos considerar que quienes actúan de esta manera, intencionadamente, no son más que falsos hermanos. Judas lo menciona así en el versículo 4 de su carta. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que hacen ¿qué cosa? Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tomar la libertad y utilizarla para mí, para mis deseos egoístas, no es de un hijo de Dios. De hecho, por el contrario, es de un condenado falso hermano que quiere convertir la libertad del Señor en libertinaje y negarlo. Hermanos, la libertad que disfrutamos como creyentes no es una libertad licenciosa. Aunque Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, no nos ha librado de la obligación de ella. El Evangelio es una doctrina según la piedad, que la piedad que es caracterizada por una actitud hacia Dios, hace lo que le agrada. Eso es lo piadoso, cuando pensamos en los hábitos piadosos. La oración, la visitación, la lectura de la palabra, el estudio, la comunión. Eso es lo que caracteriza el Evangelio, nuestra doctrina, nuestra forma de vida. Lo dice ahí Pablo a Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. La doctrina, el conocimiento apunta al Señor, pero también la práctica debe apuntar al Señor.
El Evangelio es una doctrina según la piedad y está lejos de dar el más mínimo apoyo al pecado. Por el contrario, nos pone bajo las más fuertes obligaciones. ¿Para qué cosa? Para evitarlo y para dominarlo. Mire lo que dice el apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahí está la voluntad de Dios, en una de sus manifestaciones. Mostrar la verdad y vivirla. Vivir la libertad como siervos de Dios. Somos interpelados entonces a cómo vivir nuestra libertad. Somos llamados a ser libres. Somos advertidos acerca de, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta libertad? Y también somos enseñados que la libertad tiene un buen uso. Versículo 13, parte C, parte final. Si no, servíos por amor los unos a los otros. Hermano, la libertad cristiana no es para la satisfacción egoísta del individuo, sino para servir a los demás. La libertad cristiana no es para la satisfacción egoísta del individuo, sino para servir a los demás. Eso es lo que yo eché de menos en las canciones que estoy buscando. ¿Alguna referencia? ¿Algo? Bueno, ¿qué hago? No yo, ¿qué hago para el otro? Y aquí es donde esto es lo que cambia completamente, hermano, el modelo y el paradigma de nuestra sociedad. Tengo libertad no para disfrutar de ella, sino que tengo libertad para ir y servir por amor a otros. El servicio es el antídoto en contra de usar la libertad como ocasión para la carne. La carne espera que los demás se ajusten a nosotros y no se preocupa mucho por los demás. Pero cuando nos servimos unos a otros por amor, vencemos la carne. No es a través de una actitud obsesiva y contemplativa de mirarse el ombligo, ya que vencemos la carne, sino saliendo y sirviendo a los demás. Dice, tenemos que ser siervos. Es interesante esta palabra, sino que servidos, sino duloeo, que viene de dulos, esclavo, sino háganse esclavos por amor los unos a los otros. Creo que lo hemos mencionado en alguna otra ocasión. El Señor nos hace libres del pecado, pero no nos hace libres para nada. Nos hace libres para someternos al amor y al servicio. Al servicio primeramente a Él, pero también a los demás. Si tenemos que ser siervos, que lo seamos los unos de los otros en amor. Si vamos a estar sirviendo a alguien, si vamos a estar siendo el esclavo de alguien, que no sea del pecado, que sea por amor a nuestros hermanos. Que sea el amor por Cristo, el que nos mueva a utilizar nuestra libertad para buscar el beneficio de nuestros hermanos. El servicio tiene que ver con poner al otro primero. Y vamos a ver algunos versículos rápidamente. Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, poniendo al otro en un lugar importante, poniendo al otro primero en la fila. Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid las glorias de Cristo.
Cumplir así la ley de Cristo. La libertad dada por Dios no tiene un fin en sí misma solamente. No somos libres solo para reconocer que somos salvos, lo cual, sí, pero no es solamente para eso. O para declararlo, soy libre, porque soy libre, somos libres, pero no solamente para eso. No solamente tenemos esta libertad para gozarnos, debemos gozarnos de la libertad, debemos gozarnos, pero no solo para eso. Para gritar o para danzar o para escribir canciones acerca de esto o escribir libros acerca de esto o para animarnos los unos a los otros porque somos libres en el Señor. Sirve para eso, pero no solo para eso. Hemos sido libertados para servir a los demás. Hermanos, la libertad cristiana no tiene que ver con poder tomar algo, poder tomar un vaso de alcohol. No soy libre, entonces, y como creo la libertad, entonces yo me lo tomo tranquilamente. No tiene que ver con eso, hermano. No tiene que ver con comer algo, más o menos. No tiene que ver con si come pritas o no, hermano. La libertad del Señor no es para eso. No es para tomarse una cerveza después del trabajo. No tiene que ver con eso. O comer lo que yo quiera, o ver una película y ver una escena, toda la mañana tengo libertad, el Señor me perdona, no hay problema. No es para darnos gustitos y lujitos morales, o para asistir donde me plazca, o vestir, o hablar de una u otra manera. Eso no tiene que ver con la libertad que nos otorgó Cristo. La libertad tiene que ver con ser libre para servir en amor. Y ese fue el patrón que exactamente estableció Jesús. Hermanos, Él tenía más libertad que cualquier otro que haya pisado esta tierra. Libertad absoluta, cósmica, divina. Sin embargo, usó su libertad para servir a otros por amor. Ese es el estándar. Filipenses 2, 5, 8, conocemos el texto. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso hizo el hombre que ha tenido más libertad en la historia de la humanidad. Y ese es nuestro maestro, ese es nuestro líder, es nuestro Señor. ¿Cómo estamos ahí nosotros? ¿Siguiendo sus pisadas? ¿Andando como Él anduvo? Como hijos de Dios tenemos las opciones de usar nuestra libertad y en ese sentido debemos entender que hay consecuencias en lo que hacemos con ella. Y ese es el último punto. ¿Somos llamados a ser libres? ¿Somos advertidos acerca del uso de la libertad? Claramente la libertad tiene un buen y maravilloso uso. Pero hay consecuencias respecto al uso de la libertad. Hay consecuencias positivas, ¿ya? No todo es malo. ¿Por qué dice? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los aspectos éticos de la ley del Antiguo Testamento son los mismos del Evangelio del Nuevo. Si un cristiano ama de verdad a los demás, también cumple todos los requisitos morales de la ley mosaica. El amor es el principio que dicta el manejo de la libertad cristiana. Esta actitud de servicio mutuo se cumple en el gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nos impide destruirnos a nosotros mismos por medio de la contienda. Miren, esto es como si Pablo se dirigiera de nuevo a los legalistas, ya eso que les dijo un poquito atrás: mutílense, ¿ya? Pero miren, ¿quieren guardar la ley? Aquí lo tienen. ¿Realmente quieren guardar la ley? Ama a tu prójimo como a ti mismo y vas a cumplir toda la ley.
en un solo precepto. Romanos 13, versículos 8 al 11, encontramos aspectos prácticos del amor al prójimo. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Queremos cumplir la ley del Señor? Amemos. Amemos al prójimo. Y eso nos va a mantener alejados de defraudar al otro. En todos esos sentidos y más. El amor a los hermanos es el reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. Primera de Juan capítulo 4 lo indica en los siguientes pasajes. Amados, amémonos los unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Siguiente. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Ve la conexión? Amor a Dios, amor a mi hermano. ¿Cómo yo sé que he sido amado por Dios? Porque amo a mis hermanos. ¿Cómo puedo amar a mis hermanos si es tan difícil? Es que Dios me amó primero a mí. Y Él nos da la capacidad de poder amar. El amor a los hermanos es una marca de nuestra verdadera conversión y una manera de demostrar nuestro amor a Dios. ¿Quieres amar a Dios? No tienes que decirle Dios te amo. Puedes hacerlo, hermano. Y es bueno hacerlo. Dios te amo. Ama a tu hermano y así lo vas a demostrar realmente. Lutero hace el siguiente comentario respecto al amor. Si quieres saber cómo debes amar a tu prójimo, pregúntate cuánto te amas a ti mismo. Si te metieras en problemas o en peligro, te alegrarías de tener el amor y la ayuda de todos los hombres. No necesitas ningún libro de instrucciones que te enseñe a amar a tu prójimo. Todo lo que tienes que hacer es mirar dentro de tu propio corazón y te dirá cómo debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Venimos con esa información ya lista. Y está escrito eso, de amarnos a nosotros mismos. En muy raras ocasiones hay personas que no se aman. Pero el común, lo general, es que nosotros sabemos amarnos a nosotros mismos. Eso es lo que yo debería hacer por el otro. Poner al otro primero, preocuparme por el otro, buscar el beneficio del otro. Pero lamentablemente tenemos la situación opuesta. Dijimos que habían consecuencias positivas. Cuando decidimos vivir la libertad para nosotros y usarla como excusa para el pecado, provocando consecuencias perjudiciales. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. No sé qué le evoca a usted, ¿ya? Pero yo inmediatamente, a mí como que se me prende el televisor en el National Geographic, en el Animal Planet, y veo una manada de animales comiéndose a otro. Como cuando va corriendo así el gacela y se cae y después llegan todos los demás.
una manada de animales salvajes que se atacan y se devoran entre sí. Es una demostración gráfica de lo que sucede en el campo espiritual si los creyentes no se aman y sirven mutuamente. Pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser eso si es la iglesia de Cristo? ¿Cómo va a pasar eso, hermano Iván? Eso no pasa. Pasa todos los días. Y por eso tenemos que estar atentos. Pablo no le está diciendo acá, no le está escribiendo cuando él le dice cuidado con esto, no le está diciendo a los judaizantes, que ellos ya estaban haciendo su pega, hermano, ellos ya estaban haciendo división. Aquí le está hablando a los verdaderos creyentes, que son libres en Cristo y que tienen la posibilidad de servir y de ser de bendición y cumplir la ley, o tienen la posibilidad de ser egoístas, hacer lo que quieran, morder, comer y consumir al otro. Puede ser que uno lo haga tan expresivamente, pero eso va adentro de nuestros corazones. ¿Por qué se dividen las iglesias? Porque un día los hermanos se levantaron y dijeron, no, nos vamos. Eso no, es de a poco, para el amor, para el servicio, comienza el conflicto, empieza la división, hay destrucción del cuerpo. Así como la iglesia puede actuar cuando usa su libertad como plataforma para promover el egoísmo, cuando nos servimos al egoísmo y no vemos el amor mutuo. Si quieres ver algo de acción, dice el comentarista, junta a dos personas egoístas. Las personas egoístas eventualmente serán consumidas unas por otras. Aunque debemos mantenernos firmes en nuestra libertad cristiana, no debemos insistir en ella hasta quebrantar el amor cristiano. El amor es la base. No debemos usarlo como una ocasión de lucha y contienda con nuestros hermanos, que pueden tener una mentalidad o madurez distinta a la nuestra, sino que siempre debemos promover tal actitud entre nosotros que nos disponga por amor a servirnos mutuamente. Yo tengo libertad para decir esto y para hacer esto, y lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias. El amor es primero. Hermanos, de esta manera hemos visto cómo el creyente debe vivir su libertad en Cristo para servir. Y la idea es poder aterrizarlo. Como siempre decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Si esto pasó hace 2000 años. Tiene mucho que ver con respecto a las aplicaciones prácticas de que un creyente vive su libertad en Cristo para servir. Con respecto a la libertad, ¿estoy valorando correctamente la libertad que me ha dado Cristo? Cuando pienso que soy libre, bueno, ¿qué estoy pensando? ¿Qué es lo que valoro de esto? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que yo agradezco al Señor? ¿Estoy viendo la película completa? Cada uno de los aspectos. Libertad del pecado, de la condenación, de la ley, pero libertad para hacer otras cosas, libertad para servir, para amar. Todo como una sola película, no solo las partes que me gustan. ¿Es bíblico el concepto de libertad que estoy viviendo? Es que yo no lo veo así, hermano. ¿Ah? ¿Escuchaba eso, no? Que así lo ve usted, pero yo no lo veo así. Y aquí no tiene que ver con nuestros lentes, con nuestra óptica, tiene que ver con lo que dice este libro. Lo que dice la Biblia. Y lo que la Biblia nos dice es que la libertad no es para el egoísmo, la libertad es para servir. Con respecto al libertinaje, con hacer lo que yo quiera, ¿estoy mal utilizando mi libertad en Cristo? ¿Estoy aprovechando el bonus track de perdón total y absoluto para toda mi vida?
Es chistoso porque uno hace la pregunta y uno lo interpela, pero también uno se está interpelando con esto. Todos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra libertad? ¿Puede ser que esté anteponiendo mi egoísmo al momento de vivir la libertad cristiana? Sí, pero es que servir es tan complicado, es que tengo tanto trabajo, tengo tantas cosas que hacer en la casa, que mi salud no me acompaña, es que otra reunión en la semana es más benzina o más pasaje. ¿Qué estamos haciendo? Todos nosotros. Servicio en amor. Estoy aprovechando la libertad en Cristo para servir a otros. Es un motor, es un combustible que alimenta nuestro servicio de la libertad que tenemos en el Señor. Soy libre, soy libre y por eso voy a poner delante de los demás mi servicio. Y el amor que el Señor ha puesto en mí lo voy a compartir. Hermano, estoy seguro que hay muchos que lo están haciendo. Hay que seguir en eso y abundar en eso. Debemos continuar, seguir sirviendo. Y cuando realmente nos veamos cansados, nos veamos preocupados, decir, que no puedo más. Señor, pongamos nuestra vista en Cristo, puestos los ojos en aquel que ya lo hizo todo, hizo más. ¿Estoy intencionando el amor práctico hacia mis hermanos? Siempre hablamos de esto, pero es porque es parte de la vida cristiana. Esto no es una actividad. El servir a los hermanos no es una actividad de la iglesia, no es una opción, no es el opcional si es que tú eres miembro de la iglesia, entonces ahora tú tienes la opción de servir, o no. O es si yo puedo, bueno, cuando puedo, entonces lo hago. No, no es una opción amar a los hermanos. Debo hacerlo. Ahora, como debo hacerlo, ¿lo estás intencionando? ¿Lo estoy intencionando? ¿Estoy demostrándolo? ¿O nos quedamos con las buenos deseos? No, sí, lo quiero hacer, lo voy a hacer. Hermanos, el día de hoy hemos visto la importancia de comprender correctamente lo que significa la libertad otorgada por Cristo y cómo el creyente debe vivirla. Como hijos de Dios estamos llamados a vivir nuestra libertad en el servicio por amor los unos para con los otros. También somos advertidos del peligro de vivir nuestra libertad de forma egoísta y pecaminosa. Y también somos advertidos de las graves consecuencias que puede traer a una iglesia las contiendas derivadas del abuso de la libertad individual. Por lo tanto, lo que queda preguntarnos es, ya que hemos sido libertados del pecado y la ley, ¿cómo viviremos nuestra libertad? ¿Lo haremos para nosotros mismos, para darnos algunos gustitos carnales y egoístas, aprovechando que somos perdonados? ¿O utilizaremos esta libertad maravillosa para servir y bendecir a nuestros hermanos, glorificar a Dios y dar testimonio al mundo que somos siervos de Dios? Esa es la libertad más grande que una persona puede tener. El creyente vive su libertad en Cristo para servir. ¿Estamos viviendo nuestra libertad para servir a otros? ¿O la estamos viviendo para nosotros? Señor nos ayude y nos permita examinar nuestros corazones y ver si realmente algo de esto está pasando en nuestras vidas. ¿Oremos? Agradecemos, Padre, porque ustedes, agradecemos, Señor, porque su palabra habla, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta el fondo de nuestro corazón, que discierne nuestros pensamientos. Señor, si algo de esto si el egoísmo ha tomado control de nuestra libertad, le pedimos que
saques eso de nuestra vida. Que realmente podamos demostrar el amor, esta marca, este sello que tú has puesto en nosotros de servirnos los unos a los otros. Lo podamos vivir y experimentar. Si ya lo estamos haciendo, Señor, abunda en nuestras vidas más. Que el amor realmente lo podamos reflejar, lo podamos vivir y podamos realmente aprovechar esta libertad, que es la libertad social que tenemos hoy en día, que estamos agradecidos por eso, Señor, pero la libertad espiritual, hasta que tú vengas por nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprovechar nuestros días para tu gloria. Encomendamos todo esto en tus manos y agradecemos por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.